Para mí, la música es una manera de no enloquecer. Algo que por naturaleza nos causa rechazo es el vacío absoluto, ese fenómeno que en la historia del pensamiento llamamos horror vacui, el pavor instintivo a lo que carece de contenido y nos obliga a mirar a la nada. La soledad y el silencio es esta manera en la que no tenemos distracción para estar a solas con nosotros mismos. Es difícil. El primer paso para la introspección profunda son estos puntos que dije que evito, pero si has emprendido este largo pero hermoso viaje de la búsqueda de la verdad, sabemos que estamos parados en hombros de gigantes. Muchos grandes maestros del silencio a lo largo de nuestra historia como humanos han tenido la gracia de mirar al vacío, escuchar el silencio y aprender la verdad última. Ellos nos han dado regalos que nos facilitan el hecho de estar cómodos en nuestras carnes, y no solo eso, sino también aprender de la quietud de la nada, amenizar y armonizar la mente, acercándonos a esa ataraxia de los antiguos, ese estado zen donde el alma finalmente encuentra su centro, y yo considero a uno de estos grandes a Jung Sebas, Nujabes. Para entender la paz que emana de su música, primero debemos entender el silencio de quien la creó. Jung Sebas no buscaba los reflectores. De hecho, existen muy pocas fotografías suyas y apenas concedió entrevistas en toda su vida. Él habitaba un mundo de estanterías de madera y olor a papel viejo en el distrito de Shibuya, Tokio. Allí, como dueño de sus propias tiendas de discos, Tribe y Guinness Records, Jung no solo se dedicaba a vender discos, su amor por la música lo llevaba a experimentar con samples de sus discos. Fragmentos de jazz, soul y bossa nova olvidados eran usados en sus experimentos. Era una labor diaria que con disciplina fue dando forma a su proyecto. A través de su sello, Hideout Productions, Nujabes estableció una ética de trabajo que se alejaba de la industria musical masiva. Él operaba bajo un ascetismo moderno, donde su rostro y su ego eran irrelevantes. Lo único que importaba era la pureza de la frecuencia que lograba capturar. Lo interesante era que, si bien podría considerársele un productor de hip hop, no buscaba que fuese una monótona repetición de patrones sonoros que sirviera de asiento para rimas. Hay algo más hermoso que habita en sus pistas. Su vida fue una trayectoria de baja frecuencia, constante y profunda. No necesitó del ruido mediático para que su influencia cruzara océanos, porque su música hablaba de un lenguaje que no requería traducción, el lenguaje de la calma interior. Jung Sebas nos enseñó que el artista puede ser un espejo, alguien que desaparece tras de su obra, para que el oyente sea quien finalmente se encuentra a sí mismo. Para entender cómo Nujabes nos ayuda a habilitar el silencio, debemos observar la arquitectura de su sonido. A diferencia del hip hop moderno, que a menudo busca la perfección matemática y la compresión digital absoluta, el beat de Nujabes tiene aire. Sus bucles no son círculos cerrados, se podría entender como una espiral que respira, o una historia sonora. Una manifestación técnica del orgánico sobre lo sintético, donde el ritmo es una forma de trance. Nujabes toma samples de jazz de los años 50 y los limpia con delicadeza, pero conserva intencionalmente el siseo analógico, una forma de honestidad sonora que nos recuerda que la belleza, para ser real, debe ser imperfecta y transitoria. Esta música funciona como una arquitectura. Nujabes no te da simplemente una melodía para que la sigas con la cabeza, te construye una habitación de sonido para que te quedes en ella. Es aquí donde entra un concepto vital en el arte japonés, el ma, el espacio en blanco o el vacío lleno de significado. A lo que me refiero es que en su música sirve como un acompañamiento a ocupar este espacio, pero realmente la música en la meditación podría considerársele como una distracción, pero de alguna forma Nujabes entendía esto y forma una escena que puede ser visible con los ojos cerrados, algo abstracto que te da un respaldo cuando llegas a sentir la ausencia sensorial en la meditación profunda. En el diseño de sus canciones, lo que no suena es tan importante como lo que suena. Este estilo de loop se vuelve algo seguro, aplicando la producción de sus piezas intencionadas para facilitar la contemplación profunda, permitiendo que la mente deje de defenderse del vacío y empiece finalmente a habitarlo. El salto de Nujabes al escenario global se dio gracias a su colaboración junto con Force of Nature, el Samurai Champloo, a través de esta obra dirigida por el japonés Watanabe, quien ya había revolucionado el género con el jazz. En Cowboy Bebop, Nujabes dejó de ser un secreto en las tiendas de discos de Shibuya para convertirse en el pulso de una generación. Watanabe buscaba un soundtrack duro,
Buscaba un lenguaje que uniera a dos mundos aparentemente irreconocibles, a la disciplina del Japón feudal y la rebeldía del Bronx. Nujaves fue el único capaz de encontrar esa frecuencia común. Sin embargo, su éxito masivo esconde una verdad más profunda. Parece ser que hubo una especie de sincronicidad o manifestación de la conciencia colectiva, una necesidad global y silenciosa de introspección que encontró en las herramientas de Nujaves, el refugio que no sabía que estaba buscando. Tomando como base a Carl Jung, podemos decir que el inconsciente colectivo empieza a buscar símbolos de calma, misticismo o introspección a través de sus artistas. Siguiendo la teoría junguiana, el arte no es solo una expresión individual, sino un mecanismo de autorregulación del inconsciente colectivo. En esta sociedad de sobreestimulación, la psique colectiva proyecta a través de la creatividad una medicina simbólica, un arte de introspección que actúa como un contrapeso necesario para evitar el colapso mental de la sociedad. El artista no es una persona dotada de libre albedrío que busca sus propios fines, sino alguien que permite que el arte realice a través de él propósitos de la especie. Incluso para aquellos que no eran entendidos en el jazz o en las raíces del hip hop, la música de Nujaves se sentía familiar. Esto sucedió porque Jung Seba logró democratizar la meditación a través del ritmo. Su lado más comercial, si es que podemos llamarlo así, no fue una concesión de la industria, sino un puente. Él tomó la energía del beat y la suavizó, permitiendo que personas ajenas al ámbito espiritual conectaran con la quietud sin siquiera proponérselo. En Samurai Champloo, el anacronismo es total. Samuráis de la era Edo, caminando al ritmo de bases urbanas, pero no genera rechazo, sino todo lo contrario. Porque Nujaves entendió que el espíritu del samurái, el honor, la soledad y el enfoque es el mismo espíritu que se requiere para sobrevivir a la sociedad moderna. Aquí es donde el arte cumple su función social más alta. Deja de ser un objeto de consumo para transformarse en una herramienta de supervivencia emocional para las masas. La serie nos dio la imagen, pero Nujaves nos dio la atmósfera para habitarla. Fue así como su sonido se volvió universal, demostrando que la necesidad de mirar hacia adentro es el único lenguaje que todos hablamos, sin importar de dónde vengamos. Lamentablemente, en febrero de 2010, a consecuencia de un accidente automovilístico, Nujaves falleció. Su partida física, a los 36 años, dejó un vacío en la escena musical, pero en términos de su propia filosofía, fue el momento en el que el artista terminó de desaparecer, para que solo quedara la obra. Una transición fenomenológica donde el creador se funde con su creación, dejando de ser un hombre para convertirse en música y vibración. Poco después de su muerte, se lanzó su álbum póstumo y con él la pieza que para mí define todo este viaje, Spiritual State, la canción que inspiró este video y que después de mucha reflexión me ayudó a dejar de luchar contra lo que es, me recordó a amar, escuchar, pensar, soltar y ser. Nujaves fue un genio y su música ha sido un brazo más por el cual la gracia nos acaricia para recordarnos que todo estará bien. Nos calma con el cíclico mantra del aquí y el ahora. Gracias.